101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que quiso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El Hilo de la Historia. Como todas las noches del mes de septiembre, queremos dedicar este programa a un hecho que conmemoramos año tras año en Costa Rica desde hace casi 2 siglos. Se trata de la independencia, la conmemoración más importante del conjunto de efemérides contempladas en el calendario nacional de nuestro país y que celebramos cada 15 de septiembre. Aunque no lo pensemos de manera cotidiana, cuando vamos a desfiles o actos cívicos, las celebraciones de la independencia tienen toda una historia que se remonta a los mismos años 20 del siglo XIX. Esta historia interesó a un joven estudiante del bachillerato en Historia de la Universidad de Costa Rica, y su trabajo se convirtió en un referente para el estudio de las conmemoraciones en nuestro país. Y sin ellos, posiblemente tendríamos un enfoque totalmente diferente a la hora de imaginar las celebraciones y los ritos de la independencia que se celebraron en Costa Rica de antaño. El estudiante del que les hablo hoy es director del CIAC, David Díaz Arias, a quien hace rato que no teníamos en el programa. Bienvenido, David, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Heidi. Es un gusto estar en este programa y también un saludo a quienes nos escuchan. Buenas noches, esta noche les voy a acompañar también en este programa. Mi nombre es Randall Chávez y quisiera hablarles de que el doctor David Díaz no solamente analizó la fiesta de la independencia en nuestro país, sino que él estableció un vínculo entre esta celebración y la forma en que los costarricenses recordamos nuestro pasado. Es esto que los historiadores y las historiadoras han empezado a llamar como la memoria colectiva, la invención de tradiciones y las comunidades imaginadas. Grandes teorías que impactaron profundamente la historiografía global desde principios del siglo XXI. Así que hoy vamos a aprovechar que tenemos aquí a David y que ha trabajado este tema y que además estamos en las fiestas patrias para que él nos cuente sobre esta historia. Antes de empezar con nuestro programa, escuchemos el siguiente micro. Es el 23 de septiembre de 1920 y el periódico El Diario de Costa Rica saluda a los lectores con este artículo en la primera página. Un aviador costarricense llamado Ricardo Nane, integrante de un destacamento de aviación norteamericano radicado en Honolulu, ha vencido el récord de elevación de un aeroplano al elevarse a 22.000 pies, muy por encima de los 11.023 pies registrados hasta entonces. Esa proeza tuvo lugar en un ensayo próximo al 15 de septiembre, fecha en la que el destacamento del que formaba parte Nane celebraría su instalación en Hawái. Una vez en tierra, el joven fue interrogado por su jefe, quien exigió explicarle los motivos que le impulsaron a cometer aquel riesgo. Nane respondió con tranquilidad y para la alegría de la prensa costarricense que su ambición se apoyaba en un deseo. Quería saber si desde mi nave podría ver las fiestas que se celebran en mi patria el 15 de septiembre. ¡Ay, qué bonito! La respuesta no podía ser más conmovedora para los costarricenses, que recién celebraron la fiesta del Día de la Independencia. Para conocer más hechos relevantes, escuchad las voces del pasado en el presente en El Hilo de la Historia. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio. La historia que acabamos de escuchar es parte del libro La fiesta de la independencia en Costa Rica 1821-1921, publicado en 2007 y que pronto será reimpreso por la editorial de la Universidad de Costa Rica para salir a la venta el próximo año en su segunda edición ampliada. David, pensando en esta publicación, ¿por qué era importante para vos en el momento de hacer este trabajo analizar el tema de las celebraciones conmemorativas de la independencia en Costa Rica? Bueno, eso era a finales de los 90s cuando llevé un taller de investigación con mi colega Iván Molina y en ese momento estaba interesado en estudiar la identidad nacional antes que las fiestas. Incluso entonces la discusión se incluyó en esta idea
de que estudiando la fiesta de la independencia se iba a explorar la producción de la comunidad nacional. Estaba en boga en ese momento las discusiones del trabajo de Stephen Palmer con respecto a la invención de la nación en Costa Rica. Pero en la medida en que fui investigando y trabajando, me di cuenta que a mí lo que me interesaba no era solamente o no tan importante la identidad nacional, sino los ritos y los rituales vinculados con esta fiesta específica y con ella la producción del recuerdo del pasado desde la ejecución de esos ritos o del recuerdo mismo de el proceso de independencia. Entonces sí, yo comencé diciendo que estudiaba la invención de la nación y terminé ese trabajo asegurando que estaba trabajando la fiesta específicamente. Esa conexión, este libro, como libro, tuvo una particularidad, y es que la tesis de maestría se presentó en 2001. En ese periodo, entre el 2001 y el 2005, trabajé un borrador manuscrito para publicarlo, y el 2005, que ya estaba el borrador, yo ya había empezado el doctorado en historia en Indiana, y tuve la dicha de tomar un curso con Daniel James sobre testimonios y memoria en América Latina. Y Dani me recomendó un texto que yo no había leído nunca, de Paul Connerton, que se llama Cómo las sociedades recuerdan. Y eso fue muy importante como para darle cierto giro narrativo a esa interpretación que estaba en ese texto. Entonces, por eso el libro en su introducción hace este vínculo entre un primer abordaje con Iván Molina hasta la dirección que tuvo la tesis de Víctor Hugo Acuña hasta Daniel James, digamos un recorrido muy interesante con respecto a tres visiones diferentes sobre cómo se podía organizar el texto. David, y al final, cuando estos tres recorridos se habían empezado a iniciar, ¿qué es lo que estabas buscando analizando el tema de la celebración de la independencia? O sea, ¿qué buscabas a través de este análisis de cómo se celebraba la independencia en Costa Rica? Primero me interesó saber qué se celebraba y cómo se celebraba. Digamos, qué organizaban, si era que se organizaba algo. La tesis imperante hasta ese momento era de Clotilde Obregón, en paz descanse. Ella había planteado la idea de que antes de 1848 no había habido celebración de la independencia, y sobre esa idea, digamos, escribió Stephen Palmer. Investigando en el Archivo Nacional, pues encontré varios intentos de celebración, pero además la construcción del rito y lo claro que tenía la generación de la independencia, cómo se debía celebrar el rito, quiénes debían participar, qué tipo de acciones debían desarrollar, porque ellos reglamentaron hasta la alegría que tenía que tener la gente con respecto al tema, encalar las casas para que lucieran bonitas, limpiar las calles, la idea de que uno tenía que tener un modo festivo, y fueron tan radicales en eso que le pusieron un impuesto a quien no estuviera alegre por efecto de la celebración de la independencia. Lo otro que me llamaba la atención en ese momento es que ellos no discutieron sobre la legitimidad o no del 15 de septiembre. No se pusieron, como luego va a ocurrir a finales del siglo XIX, a decir, bueno, esta fue la independencia de Guatemala, no tenemos por qué celebrar la independencia de Guatemala. Ellos, la generación de la independencia, la que declaró independiente los municipios de Costa Rica y luego tomó la decisión de que la provincia entera se independizara, aceptaron sin cuestionar el asunto de que había que celebrar el 15 de septiembre, y ellos mismos crearon la forma de hacerlo.
Y eso sí, obligaron a las poblaciones a celebrarlo, porque la gente de entrada no pensaba que había que recordar o celebrar algo. Probablemente no estaba clara la idea de qué era ser independiente ni qué era lo celebrable, ¿verdad? Sí quería detenerme y preguntarte un poquito más quiénes eran estos ellos, esta generación de la independencia de la que estás hablando. Principalmente son hombres que forman parte de los cabildos, probablemente muy importante el Cabildo de San José. Va a jugar un papel importante en la Junta de Notables de los Pueblos, que se reúne en Cartago a principios de noviembre de 1821. Comerciantes, junto con una, digamos, aristocracia colonial que se encontraba principalmente en Cartago, algunos de ellos muy conservadores, y la élite dirigente, que era de tipo militar, que encabezaba Juan Manuel de Cañas, el gobernador de Cartago hacia ese momento. Y junto a ellos, otro tipo de actores eran sacerdotes, que cumplían un papel importante porque era gente que se había educado en un seminario, que conocía las letras y que podía opinar de la política. Y el otro son agentes intelectuales. El más célebre en el caso de Costa Rica no es un costarricense, sino un nicaragüense. Aunque eso de ser nica o tico en ese momento no tiene la trascendencia que luego va a tener en términos de identidad. Entonces el bachiller Osejo, Rafael Francisco Osejo, juega un papel importante. Él era maestro en la escuela de Santo Tomás, maestro de primeras letras, pero también tenía un bachillerato en filosofía que había obtenido en León, y era una persona que estaba muy clara con respecto al contexto de discusión. Entonces es interesante además porque lo van a nombrar legado, es decir, embajador de los pueblos de indios, y él va a llevar, digamos, la voz cantante con respecto a los pueblos de indios. Esta gente que se reúne decide la independencia y luego fundan juntas para administrar la provincia hasta que se convierte en estado en 1825. Esta es la misma gente que discute qué celebrar. Es interesante porque primero ellos, cuando se reunieron, pensaron que había que celebrar, era el 1 de diciembre, para dar honor al Pacto de Concordia. Pero luego, cuando reciben instrucciones de Guatemala en 1825, deciden que el 15 de septiembre va a ser. Eso sí, esta primera etapa, entre 1825 y 1848, va a ser difícil para la celebración, porque hay que hacer que la gente celebre, y eso significa que hay que gastar en una sociedad que no tenía mucho para gastar. Hay que organizar bandas, hay que organizar corridas de toros, hay que organizar fiestas con todo lo que eso involucra, y es muy importante, digamos, los que celebran, marchan, etcétera, son militares, y eso va a ser así hasta 1899. Entonces las bandas militares cobraban, había que pagarles, y lo que dice el jefe de Estado es que y el Congreso es que tiene que pagar esas bandas militares son las municipalidades, y las municipalidades se la veían difícil hacer eso. Tenían que hacer prácticamente una colecta entre la población para poder tener el dinero para pagar una banda municipal. Entonces existían formas diferenciadas entre cómo se celebraba la independencia entre una municipalidad y otra. Sí, es muy claro que al inicio de la celebración, estos primeros años, esta primera etapa, se celebra en San José de forma descontinuada. Hay gente que le pone brillo, por ejemplo Braulio Carrillo intenta de que el 15 de septiembre obtenga una simbología más importante para la gente.
pero fuera del Valle Central, fuera de San José, Heredia, Cartago, Alajuela, que son los centros ya después de 1825, es muy difícil encontrar celebraciones en esta primera etapa. Estamos en el hilo de la historia, Seidy Salas y Randall Chávez conversando sobre la fiesta de la Independencia con David Díaz Arias, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, que ha dedicado una parte importante de su producción como historiador al estudio de esta temática. Esta noche hablamos sobre la fiesta de la Independencia en Costa Rica, una publicación de hace algunos años que acaba de ser reimpresa y que en el 2020 será publicada en una segunda edición ampliada con el sello de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Estamos hablando de estas celebraciones y lo que me quedó más claro de la primera parte de la conversación es que era una obligación celebrar, no era un sentimiento popular, no era algo que nacía a celebrar, sino era parte de una imposición de las élites, ¿verdad? Celebren y hasta con impuesto a quien no estaba alegre. Vos encontraste que además en esta primera etapa de las celebraciones se utilizaba alguna figura, algunos héroes nacionales, se recurría a algunos elementos para consolidar y provocar este sentimiento de que había que celebrar la independencia. No, de hecho se carece durante una buena parte del siglo XIX de un argumento aglutinador sobre qué celebrar, porque se celebra la emancipación, la libertad, pero no está claro con respecto a qué o para qué. Es importante anotar que las celebraciones antes de la independencia estaban vinculadas con la casa monárquica, si había nacido un nuevo rey, si se bautizaba, si tomaba la primera comunión, si se confirmaba, cuando se moría el rey y venía otro rey, todas esas eran las celebraciones. Entonces esta gente que está de tránsito en este periodo, hasta 1870 por lo menos, no está muy clara en qué es lo que se celebra, porque no existe algo como una nación o un estado ya claro al que hay que celebrarle el nacimiento. Entonces ellos actúan bajo la idea de celebrar un abstracto, y esta primera mitad del siglo XIX, un poco más, es problemática por esta idea de que hay que celebrar un abstracto. Exactamente qué es lo que hay que celebrar y por qué hay que estar feliz, quién nació, cómo nació. ¿Y qué tiene que ver conmigo eso que nació? Eso además, o sea, ¿qué gané yo con la libertad que se ganó? Digamos, la primera generación de la independencia lo tiene claro que es importante celebrarlo, pero luego de la llegada de Francisco Morazán en 1842, de su muerte, y este periodo de inestabilidad que ocurre entre el 42 y el 48, crea una sensación de que no está claro. Ahora, cuando en el 48 se crean los símbolos nacionales, inmediatamente se asocian con la fiesta de la independencia, la bandera y el escudo. Pero todavía vamos a tardar 70 años para que esos símbolos pasen de ser simplemente algo que representa la institucionalidad a que represente a la nación. Ese cambio a Costa Rica le toma unos 90 años y unas 3 generaciones de costarricenses que dejen de ser los que añoraban al rey a quienes ven en la bandera y en los colores una representación de ellos. Pero los héroes solo van a llegar hasta 1870-71, ya Tomás Guardia, en un discurso que da por efecto de la celebración del 15 de septiembre, comienza a hablar de los héroes de la campaña nacional en el contexto de la guerra, de la celebración de la independencia, y argumentar que esa es la independencia que se debe recordar en conjugación con la de 1821. Entonces la campaña nacional se convierte como en un tipo de guerra de la independencia. Sí, especialmente a finales del siglo XIX, eso ya es clarísimo, en que el panteón costarricense de los que debíamos celebrar estaba en la campaña nacional, y porque no teníamos un panteón independentista. Y además fue un momento en el que se hizo evidente que había una amenaza
a esa libertad que era abstracta y a ese sentido de autonomía que tal vez hasta el momento estaba muy desvinculado a la gente. Sí, una amenaza, digamos, planteada en términos culturales, no nacionales, porque eso es lo otro que ocurre con el 15 de septiembre a finales del siglo XIX, principios del XX, es que la amenaza filibustera se convierta en un atentado contra la nación. Cuando ocurrió era un atentado contra la religión, era un atentado contra el poder patriarcal sobre las mujeres, porque la alerta es que los filibusteros son protestantes, no son católicos, y además no vienen solo por sus tierras, sino por sus mujeres. Entonces es una alerta en esos términos, pero ya a finales del siglo XIX el discurso muda hacia esta idea de que lo que íbamos a perder era la nación. Ya no se habla de mujeres, ni de tierras, ni de religión, sino de una Costa Rica que ya no es abstracta, de que tiene un sentido en un mapa que se dibujó por primera vez claramente en 1890-91 y que ya con la ampliación de la escuela niños y niñas están estudiándolo en las escuelas de primeras letras. Entonces sí, se pasa de algo muy concreto, muy real, a una abstracción, y por eso los héroes también se transforman. Los héroes que son héroes patriarcales, que se hablan en la década de 1870, como Juan Rafael Mora, Braulio Carrillo. La primera vez que se habla de crear un panteón nacional se piensa en gente así, hasta alguien como Juan Santamaría, que es un héroe abstracto, popular, que él sintetiza los valores de esa idea de nación que ya los liberales tienen en ejecución. De esos niños y niñas que estudiaban esto en la escuela, quería preguntarte, porque normalmente las celebraciones de la independencia en otros países están protagonizadas por militares, pero en Costa Rica sucede la particularidad de que en realidad quienes juegan un papel central en estas celebraciones son los niños y las niñas, y además esta ha sido una de tus preocupaciones como historiador, el estudio de la construcción histórica de la infancia. Entonces, ¿a partir de cuándo y qué papel empiezan a jugar los niños y las niñas en la celebración de la independencia? Sí, eso es maravilloso. Yo creo que eso lo ocurrió en Costa Rica. Empieza en 1899, el 15 de septiembre de 1899, que la prensa libre, la República, el Nuevo Heraldo decían que será lo que va a pasar porque ni vemos militares desfilando, parece que se olvidaron de que aquí había que celebrar el 15 de septiembre, hay una crítica muy fuerte. Y el secretario de Educación, Justo Facio, ya se había imaginado, digamos, el papel que iban a tener los niños, y él es el que manda a sacarlos de las escuelas para que sean ellos los que desfilen. Y no hay bandas militares. Todavía allí hay bandas militares, realmente se sustituyen completamente empezando el siglo 1900, entre 1900 y 1914. Ya en 1914 la prensa dice: no hay más militares, es nuestro ejército de niños el que celebra la independencia. Y la inclusión de los niños y niñas fue muy muy importante, porque todo el esfuerzo que se había hecho con las municipalidades para que celebraran siempre fue a tumbos durante el siglo XIX. Una cosa interesante fue que los obreros por sí mismos comenzaron a celebrar la independencia desde 1876 y organizaban sus bailes a la par de los bailes de la élite, que es otra cosa muy interesante de esas celebraciones. Pero los niños primero volvieron a la actividad nacional, porque a partir de 1904 todas las escuelas del país activas sacaron sus niños a desfilar. Fue la primera vez que la nación realmente desfiló, y en ese momento además la Secretaría de Educación repartió 4,000 banderas
debe haber sido la primera marea. Un montón en ese momento. La primera marea con esos colores que se repite ahora más en la Fuente de la Hispanidad cuando gana la selección nacional. Fue en 1904 con niños y niñas escolares. Entonces los niños además le dieron una tónica familiar a la celebración porque se comenzó a celebrar la Semana Cívica una semana antes del 15 de septiembre y eso involucraba a los padres de familia porque había veladas en las escuelas, los niños interpretaban canciones, himnos, hacían dramatizaciones, se vendía comida, se empezaron a organizar serenatas, también se leía poesía, entonces involucró directamente a toda la comunidad. Y se va volviendo realmente un motivo de celebración, exactamente. Y adquirió ya no eso. Tienen que obligar a celebrar. Sí, luego una cosa interesante es que las vitrolas que se comienzan a comercializar volvieron casi innecesario las bandas para organizar bailes. Entonces ya, por ejemplo, los bailes que eran una cosa del Teatro Nacional a principios del siglo XX, ya en 1917 hay bailes en casas para celebrar la independencia. Y bueno, de estos desfiles, de esta celebración ya protagonizada por los niños y las niñas, nos venimos un poquito más hacia adelante y en un par de años vamos a estar celebrando el Bicentenario de la Independencia. No quisiera que entremos en ese tema porque vamos a dedicarle un programa específico a esa reflexión, pero sí me gustaría que nos hablaran muy brevemente de la celebración de ese primer centenario de la independencia y si ves puntos en común entre una y otra Costa Rica. Bueno, la celebración del centenario fue magna, con una gran cantidad de actividades desde la noche del 14 hasta el 17 de septiembre, porque siguió por varios días, involucrando a todas las ciudades del país, con grandes festividades en las cabeceras de provincia, en el Valle Central, en Cartago, en Heredia, Alajuela, San José. La cúspide del proceso fue San José, el 15 de septiembre, cuando se develizó la estatua de Juan Mora Fernández, y además la ciudad toda se mostró festiva. Si se le compara con el presente, hay varias cosas importantes que se pueden homologar. Una primera es que la Costa Rica del 21 era una Costa Rica dividida, como la de hoy, en vista de que había caído la dictadura de Tinoco 2 años antes. Lo que pasa es que muy pronto el proceso de restauración apostó por la idea de olvidar y continuar, aunque va a haber todavía resquemores con respecto a la vuelta de Tinoco, eso va a tener una cierta posibilidad de que se realice. Lo otro que contribuyó mucho fue la guerra contra Panamá, que se había dado a inicios de 1921 y que había enardecido el sentido nacional. Había movilizado muchísima gente, se movilizó para ir a combatir, pero también para ayudar a las tropas. Prácticamente eso reparó la idea de nación en gran medida. Hoy no tenemos nada similar a eso y el Mundial de Brasil queda un poquito lejos. Y más bien nada augura que nos va a ir muy bien. Y más bien estamos frente al problema de una sociedad escindida, tanto en términos políticos como lo que más preocupa en términos económicos, sociales. Los niños y niñas que iban a la escuela en 1921 eran de diferentes clases sociales y allí se combinaban todos en la escuela pública, con algunas excepciones. Hoy eso es imposible casi, con una clase alta que tiene a sus hijos educándose fuera del país o en colegios muy caros, una clase media que apuesta por una educación privada la mayoría de las veces y una educación pública para las masas, con una separación muy clara en términos también urbanos. Es decir, la Costa Rica amurallada de hoy no se parece en nada a la Costa Rica abierta del 21, a la Costa Rica que realmente integraba frente a esta que repele. Entonces
habrá que tener mucha imaginación en el 2021 para realmente imaginar la nación en fiesta y reparar, como se hizo en 1921, las heridas internas que tenemos, y para realmente pensar, ya lo he dicho en otra parte, que habrá un tricentenario. La gente que celebró el centenario estaba segurísima que iba a haber bicentenario. Nosotros vamos a celebrar el bicentenario y no está claro que vaya a haber otra celebración igual en 100 años. Así es, eso es parte de los retos que retomaremos más adelante en un programa que esperamos dedicar a estas reflexiones sobre el bicentenario. Les recordamos que pueden adquirir la Fiesta de la Independencia en Costa Rica 1821-1921 en la librería de la Universidad de Costa Rica y esperar pues la segunda edición. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más del Hilo de la Historia. Seidi y yo queremos recordarles que pueden seguirnos en Facebook, en el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, y que puedan escuchar nuestros podcasts de diferentes maneras. Puede buscarnos de manera gratuita en Spotify con tan solo buscarnos como el Hilo de la Historia, o puede encontrarnos en la página del CIAC y de Costa Rica Medios. Hasta la próxima. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.